forma rápida, más o menos rápido. No, pero voy a tratar de ser rápido, en serio. Yo quiero que te vayas ubicando ahí por Mateo 6, 19. Es un texto muy conocido de las Escrituras. Y me interesó algo que dijo el pastor Fernando los otros días cuando estaba predicando un momento. Dijo, donde tenemos depositado en nuestro corazón, ahí están nuestros intereses. Y esto es verdad. Hay como una forma de inversión. No es que hacemos una transacción comercial con Dios. No es que yo deposito ahí porque espero que el Señor... No. Pero básicamente está ahí lo que me interesa para la vida. Ahí deposito mi tiempo, mis recursos, mi familia, mi vida y todo. Porque me interesa algo de eso. Y según donde lo pongamos, de eso estamos esperando algo. ¿O no? ¿A que sí, no? Bueno, vamos a Mateo 6. Dice Mateo 6, 19, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Me gusta esta versión porque pone la palabra deseo. Yo hace un tiempo atrás estuve hablando, antes de viajar para Pampa del Indio, acerca de dos principios motores que rigen nuestra conducta. Bien. Dos principios motores que rigen nuestra conducta. Hay algo que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Y hay dos reinos distintos. El reino de Satanás, ¿sí? O el principado de Satanás. La Biblia dice que es el Dios de este siglo. ¿Sí? Hay como un Dios con minúscula, pero es el que es objeto de adoración en este siglo, en este sistema. Y está el reino de los cielos, que se rige por principios motores de la conducta totalmente distintos. El reino de Satanás se rige por los principios de los sentimientos y los deseos. Yo siento así, yo lo deseo así, entonces lo hago así porque así lo deseo. Porque si no lo hago de esta forma porque así lo deseo, entonces soy un hipócrita. Y esto es un parámetro muy débil y muy peligroso. Nuestros sentimientos y nuestros deseos cambian constantemente y no podemos fiarnos de nuestros deseos y sentimientos. Eva, o el ser humano, en su momento deseó, sintió y por eso participó de eso. Tuvo el deseo de participar de esto y se dejó dominar por su deseo. Y no sometió su alma al mandamiento. El principio motor de las conductas del reino de los cielos es la obediencia. Y de tanto obedecer, por más que no sienta, de tanto obedecer, por más que no lo desee, llega un momento en que empiezo a sentir y a desear conforme a esa obediencia. Llega un momento que me va a empezar a pasar como a Jesús. El hacer tu voluntad me genera placer. Llega un momento que empieza a aparecer eso. Porque cuando hablamos de conducta, no estamos hablando de algo que surge de un momento para otro. La conducta es algo que se genera por una permanencia o una constancia en un ejercicio determinado. En psicología se estudia que aproximadamente necesitamos en algunas cosas, por ejemplo, a partir del día número 17, 18, comenzamos a generar algunas determinadas conductas, en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la dieta. ¿No? La dieta. Viste que si vos te pones las pilas, la primera semana es terrible. El lunes, viste que siempre se arranca, todos los lunes arranca la dieta, pero el primer lunes es terrible porque hay que arrancar, viste, que vos dijiste, el fin de semana anterior decís, voy a hacer la despedida. Dicen los nutricionistas que no hay que hacer despedidas. Esto no hay que hacerlo porque es terrible. Y entonces querés arrancar el lunes. Y te esforzaste el lunes, te esforzaste el martes, el miércoles estás desesperado, querés morfarle un brazo a tu hijo. No, mentira. Muchísimo, no, pero querés hacer lo que sea, ¿viste? Te vas a pescar y si no sale nada te comés las lombrices, lo que sea, porque estás desesperado de hambre, ¿viste?
Y el jueves también cuesta un poco más y ya llega el viernes y te engancha ya cansadito, ¿viste? Y después va pasando, el estómago se empieza a achicar, empezás a desear comer un poco menos hasta que sale eso que te recontra gusta y ese día te cuesta horrores, ¿viste? Los que quieren dejar de comer pan, a mí me ha pasado, y dejás de comer pan hasta que probás un bocadito de pan de vuelta y yo no sé qué pasa en la psicología mía, que me comería ese día una panadería entera. Pero a partir de un determinado momento, por la permanencia y la constancia, se genera conducta. ¿Sí? Cuanto más se persevera en eso, se genera conducta. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de una conducta? Lo que se está haciendo es que se está haciendo un esquema mental. Comenzás a pensar distinto y a prefigurar tu día, tu conducta o las cosas determinado por un esquema que te haces. Se somete entonces también orgánicamente a un esquema mental todo el cuerpo. ¿Sí? Son como los que se les gusta salir a correr. ¿Viste que un día los que salen a correr siempre, el día que no corren están desesperados? O los que toman mate, ¿viste? Que los que toman mate a la mañana nos pasa eso, que hasta que no viene el primer mate estamos temblando. No sé si tanto, pero son conductas. Son conductas. Entonces, ¿cuál es el motor de nuestra conducta? Puesto que somos ciudadanos del reino de los cielos, el motor, lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos, tiene que ser la obediencia. El Señor sabía acerca de esto, que si insistimos en obedecer, se vuelve conducta. Y ojo, no se vuelve costumbre, porque siempre la obediencia va a ser un acto de voluntad. ¿Sí? Cuando es voluntario, es difícil que sea costumbre. La costumbre tiene que ver justamente con lo involuntario. Lo hago porque lo hago siempre, porque es costumbre. Ahora la obediencia está muy separado de eso, porque siempre se contrapone al sentimiento que va en contra. Entonces constantemente requiere de un acto de decisión de obediencia. Pero de tanto decidir, comenzamos siempre a decidir mejor. Siempre comenzamos a decidir mejor. ¿Que podemos tomar malas decisiones en algún momento? Y sí, puede ser. Hoy lo veíamos a la mañana. El rey David es un rey tremendo. Carla decía que para cualquier evento de la vida parece que el rey David tiene un suceso con que nos representamos con él, ¿no? Hay una máxima, no sé si la conocen, yo soy muy carnal. Hay una máxima que para cualquier cosa de la vida hay un capítulo de Los Simpsons o un sketch de Capusotto para eso. Bueno, con el rey David en la vida cristiana nos pasa eso. Para cualquier cuestión de la vida hay algo que le pasó a David en el que nos sentimos identificados. Y David vemos que era un hombre que se arrepentía, y esto es algo bueno. No era que no pecaba, pero cuando se arrepentía nunca vemos que vuelva a cometer el mismo pecado. Es un hombre que se arrepiente de verdad. Lo vemos cometer pecados diferentes. Pero cuando decidía algo, afirmaba su corazón. Y lo vemos ahí siendo un viejito y que tenía todavía sus cositas en el corazón y su vanagloria y pudo haber decidido mal. Pero vemos muchas decisiones acertadas, inclusive en momentos de mucho dolor, mucho dolor. Yo no puedo creer cómo decidía siendo rey. Y cuando después de haber visto la victoria del Señor, algunos quieren decirle a él, bueno, ahora vamos a vengarnos de todo, y él apacigua todo. ¿Sí? Después vienen los que sí van a hacer lo que tienen que hacer con respecto a los que se metieron con su vida, pero él no toma venganza de estas cosas. Decidía bien, de tanto decidir. Por eso es una forma de pensar, es una forma de encarar la vida, es una forma en cómo resolvemos nuestros problemas. De la manera en que resolvemos nuestros problemas tiene que ver con nuestra conducta. Tiene que ver con eso. No es que vamos a resolverlo bien si acostumbramos por conducta a hacer las cosas mal ante una determinada situación. Es normal que un momento de mucha crisis y problema, por causa de que tengo esta conducta ajustada, voy a resolver de la mejor manera determinada cosa. Son entonces esquemas mentales, formas de pensar, formas de pensamientos. Son maneras de encarar la vida, son maneras de resolver los problemas. Son aquellos que por la conducta tienen la capacidad también de problematizar, de preguntarse y de preguntarlo delante de Dios cómo resolver las cosas. Si se hacen preguntas, no se mueven por el sentimiento y van y listo, sino que se ponen a pensar. Esto es conducta.
Y siempre cuando lleguemos a la obediencia, estaremos respondiendo al lugar en donde estamos depositando el corazón. Si obedecemos, estamos depositando nuestra vida en el reino de los cielos. Y no hay otra forma, ¿sí? Donde esté depositada nuestra vida, ahí está nuestra alma. Ahí están nuestros deseos, ahí están nuestros sentimientos, ahí está todo lo que somos. A donde depositemos el alma. El alma es la voluntad del ser humano, es ese elemento que el Señor puso para que podamos decidir. Y donde esté depositada el alma, ahí van a estar justamente depositados nuestros sentimientos y deseos. Ahí está justamente depositada nuestra confianza. Ahí está depositada nuestra esperanza. Hago lo que hago porque confío en determinada cosa. Hago lo que hago porque espero de eso determinada cosa. Ahí está puesta mi confianza. Ahí está puesta mi fe. Ahí está puesto mi creer. Ahí está puesta mi esperanza. Ahí. En donde pongo mi voluntad. En donde decido depositar mi vida. Ahí está todo eso. A veces pensamos que la fe es un ejercicio de creer y que la incredulidad es el ejercicio de no creer. Y esto está mal. ¿Sí? La fe es el ejercicio de creer en el Señor, pero la incredulidad es el ejercicio de no creer en el Señor, no de no creer en nada. ¿Se entiende la diferencia? La incredulidad es el ejercicio de no creer en Dios, no de no creer en nada. Porque uno puede decir, es un incrédulo. ¿Por qué es un incrédulo? Porque yo no creo en nada. Yo no digo que no creo en Dios. No. Decir que no creo en nada, estoy diciendo que no creo en Dios indirectamente. Es el ejercicio de hacer todo lo contrario a lo que tiene que ver con la fe. Inclusive los escépticos y los agnósticos, por ahí no sabes qué significa esto. El escepticismo o el agnosticismo son aquellos que dicen que suspenden el juicio. Dice, mira, como no lo puedo comprobar empíricamente, como no lo puedo comprobar visualmente, científicamente, entonces no digo ni que sí ni que no, suspendo el juicio. Puede ser o no. Pero es una forma indirecta de negar a Dios, es una forma indirecta de decir, yo no creo en Dios. Es el ejercicio de hacer todo aquello que me aparta de Dios. Miremos entre nosotros que no haya en alguno de nosotros espíritu de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el ejercicio de la incredulidad? Apartarnos de Dios. No es solamente no creer en nada. No es solamente decir yo no creo. Es justamente el ejercicio de hacer todo lo posible para no creer en Dios. Para separarme más de Dios. Y esto funciona así, inclusive dentro de los que hemos alcanzado la gracia del Señor. Cuando nuestro corazón se desvía y nuestra voluntad empieza a depositar la vida fuera del reino de los cielos, entonces lo que hacemos es tomar decisiones de incredulidad. Dejamos el ejercicio de la fe para el ejercicio de la incredulidad. La incredulidad requiere de un ejercicio también. Requiere de conducta. Y esto tenemos que saberlo y tenerlo claro. A veces pensamos que la vida de santidad tiene que ver solamente con el dejar de hacer lo malo. Ojo, la vida de santidad también tiene que ver con el hacer lo bueno. ¿Sí? No, yo no hago esto, yo no hago otro, yo no hago lo otro. Pero Dios te mandó a hacer determinada cosa. Dios me mandó a hacer determinada cosa. ¿Lo estoy haciendo? No. Bueno, entonces también es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, está el ejercicio de la incredulidad. ¿Sí? Aparece un concepto quizás que nunca lo tuviste, pero a mí me abrió la cabeza en su momento de decir, mirá, la incredulidad también necesita de un ejercicio, de una voluntad. Y tiene que ver con nuestro depósito, con el lugar al que nos afirmamos, con el lugar en donde depositamos nuestra fe. Porque aquel que se ejercita para no creer en Dios, seguramente está creyendo en otra cosa.
Es dejar el ejercicio de ser creyente para volverse un crédulo. Dios le dijo a uno de sus discípulos, le dice, sé creyente. Tuvo que decir. Nosotros tenemos que ser creyentes. Hay una diferencia entre ser creyentes y crédulos. El crédulo todo lo cree. Cree cualquier cosa. Y en eso deposita su fe y su esperanza. Cree que el Kini 6 le va a salvar la vida. No, bueno, lo va a hacer millonario. Ponele. A mí me da mucha risa cuando está esos pozos grandotes, ¿viste? Y está el último que no sé ni cómo se llama. Y que ganan una cantidad y cuando reparten le queda re poquito a cada uno. Pobrecito. Pero lo máximo que le puede hacer es hacerlo millonario, pero no le va a salvar la vida. Y este es el tema importante, que en donde depositamos nuestra vida tiene que ver justamente con la conducta que nos condujo hacia hacer ese depósito o afirmar la vida en eso. Y no tenemos que olvidarnos que la conducta nuestra no solamente afecta a nuestra vida, sino que afecta directamente a nuestro contexto. Porque mi conducta está siendo vista por los hombres. Pero quiero ser más duro. La conducta nuestra está siendo vista por nuestros niños, por nuestros hijos. Nuestros niños aprenden por referencia, por modelamiento, por moldeamiento. Lo ven a papá y es el héroe. Y según las conductas que ven en papá, es lo que van a empezar a reproducir. Van a empezar a naturalizar si llegas enojado del trabajo y no hablas con nadie, a que es normal que es llegar así y listo. ¿Por qué? Porque es la conducta que veo en papá. Mi conducta afecta a mi contexto, no solamente mi vida. El ejercicio de mi incredulidad afecta mi contexto más cercano y todos los ámbitos de relación en el que nos movemos. Y voy a acelerar. Voy a omitir esta parte. Me voy a meter directamente en algo que es importante para mí hoy. Vayan buscando Hebreos. En el mundo marítimo, Hebreos capítulo 6. En el mundo marítimo, ahí pueden hablar con mi tío Rubén, él fue a la marina, tiene una pasión por la marina, él te cuenta cosas como si fuese que ayer dejó la marina. Tiene una cosa ahí que le encanta. No sé si está tatuado, ¿viste? Que antes los tatuajes eran solamente los marineros, ¿viste? Ahora... No parece un tatuaje, hasta ahí no llegó. Marinero medio trucho. Pero, menos mal que no se tatuó. Pero, en la marina, en el mundo marítimo, estuve viendo que existen diversos tipos de anclas. Y el ancla tiene que ver justamente, o tiene que ser concorde con la embarcación, pero no solamente eso, sino que tiene que ver el ancla también con el firme. Yo no sabía que esto es una forma que se habla. El firme que busca el ancla, o sea, en qué terreno va a quedar depositada ese ancla. Hay distintas anclas para distintos terrenos en conformidad al bote o al navío al que corresponde esa ancla. Y esto me hizo pensar bastante porque nunca lo había visto de esta forma. Por lo tanto, no es solamente el ancla, sino el terreno a donde va a estar el ancla. Y esto en Hebreos aparece bien expresado y nunca lo había visto así. Así que vamos a ir a Hebreos 6. Pero yo quiero que arranquemos desde el texto. Podríamos arrancar, bueno, voy a arrancar desde el 13. Contextualizo. Perdón porque estoy apurado por el tiempo, no quiero que se extienda mucho. En esta parte, acá el escritor de Hebreos está expresando justamente con una cierta debilidad en la que han incurrido los hebreos y reconoce que durante mucho tiempo habían servido a la iglesia, que habían bendecido. Y ahí es esta parte donde él dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenés necesidad de que se vuelva a repetir las mismas cosas, los primeros rudimentos. Y está como ahí exhortándolos a que se animen a salir de ese lugar. Y también los está retando un poquito, aparte de exhortarlos, de animarlos. Y dice después, yo no me refiero a que se vean esto en ustedes, aunque algo se ve que había entre los de la iglesia de los hebreos en ese momento. Entonces quiere estimularlos hacia que crean. Y dice,
fíjense en aquellos hombres que son ejemplo de fe. Y acá va a poner el ejemplo de Abraham, en este caso. Por eso dice en el 6:12 dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo que tienen gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Y dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Si después quieren, ustedes pueden buscar también en Romanos, está resumido 4, 16 al 22, ¿a qué se está refiriendo justamente acá el escritor de Hebreos? A esa promesa, que lo vemos también en Génesis, que Dios viene y le dice a este hombre que tiene una esposa que no puede tener hijos, a este que es un viejito, le dice, te voy a dar mucha descendencia, una descendencia incontable. Y dice en Romanos, por eso le busqué, Abraham cree en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque ya era un viejo. Porque se ve muy entrado en años y naturalmente esto no iba a ser fácil. ¿Sí? No podemos decir que es imposible, pero no iba a ser fácil. Mucho menos por la condición de su esposa. No solamente por lo suyo, sino porque su esposa no podía concebir. Entonces, naturalmente era imposible. Pero así todo, Abraham persevera y deposita confianza y fe en la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa del Señor. Esto que era esperanza contra esperanza. Vamos a seguir ahora en el verso 16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ella para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa y el juramento, estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados y aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma y nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acá vemos al Señor haciendo juramento y promesa y sabiendo que Él no miente. ¿Sí? Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Jesús dijo de sí mismo que Él es el camino, Él es la verdad. No hay posibilidad de engaño. Él no miente. Todo lo que dijo se cumple. Y nos bastaría solamente con que lo prometa, pero aparte se someta a juramento. Dos cosas y es imposible que Él mienta. Esa es el ancla segura que tenemos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y acá entré en una dicotomía conmigo mismo. Porque hay dos cosas distintas en dónde yo pongo mi esperanza y cuál es mi esperanza. ¿Se entiende la diferencia? Puesto que somos los hijos de Dios, tenemos una esperanza. Esa es nuestra esperanza. Ahora yo puedo poner mi esperanza natural en otras cosas, pero mi esperanza sigue siendo la misma. No cambia. Es mi ancla segura, firme. Acá el Señor nos pone, el escritor de Hebreos nos pone en el parámetro de una embarcación, un barquito, un bote o lo que sea. No sé cómo será.
pero nos pone en ese lugar. Y ese bote tiene un ancla para un lugar determinado. Es como que ese bote puede tirar una cantidad de lanzas, pero la lanza que corresponde a ese bote, una cantidad de anclas, pero la ancla que corresponde a ese bote es una. Esa es la de ese bote. No hay otra esperanza. Yo puedo poner mi esperanza en otra cosa, pero mi esperanza es una. Tiene que ver con mi identidad. Tiene que ver con lo que soy. Tiene que ver con lo propio. Tiene que ver con a lo que yo pertenezco. Y yo puedo tirar y depositar mi esperanza natural en una cantidad de cosas. Y no se va a retirar la otra esperanza, porque esa es mi esperanza. ¿Me explico con esto? Y esta esperanza tiene la cualidad que es la única adecuada para entrar a ese terreno donde tiene que entrar. Así como hay un ancla para determinado territorio, esta también es una. Es un ancla que no la hemos tirado nosotros. Es un ancla que la ha tirado Jesús. Y no la ha tirado hacia lugares inferiores, sino que la ha tirado hacia el reino de los cielos. Y está anclada en el verdadero tabernáculo, en el lugar santísimo, en el lugar de la adoración, en el lugar de triunfo, en el lugar de la santidad. No tiene que ver solamente con el ancla, sino en dónde se ha firmado ese ancla. Entonces, me pregunté acerca de qué ancla estoy usando en esta vida. Mi ancla es una. Esa es la que me corresponde a mí. Pero por ahí se me ocurren tirar un par de anclas distintas. A Abraham se le ocurrió. Estamos hablando del mismo Abraham, ¿eh? Él tiene una promesa, un juramento divino, ese era fiel, la promesa era estable, y puesto que no veía muy bien las cosas, un día se le ocurre tirar un ancla. Y mete la pata. Depositó su esperanza en otra cosa. Resolvió las cosas de forma natural. Se le ocurrió bajar la mirada. Se le ocurrió a ver si resolvía con un ancla propia. Y a ver si así llegaba a la promesa del Señor. Es dolorosísimo. Yo cuando leo el relato, cuando tiene que despedir a Ismael, a su hijo, que no era el hijo de la promesa, a mí me duele el corazón. Yo a veces pienso en Abraham y digo, ay, sinvergüenza lo que hiciste. Dolorosísimo. Cuando veo ese relato, es una parte de la Biblia que me cuesta leer. Su hijo era. No solamente lo que tuvo que pasar Ismael, que fue duro, sino en lo que se convirtió Ismael con respecto al pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy. Por depositar su esperanza natural en otra cosa y no responder a la promesa del Señor, por la cual se ha llegado de una sola forma, obediencia. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Ahí estará el deseo de nuestro corazón. Lo pudo más el deseo de ser papá que el deseo de obtener la promesa. ¿Me explico con esto? Más el deseo de ser papá que la promesa del Señor. Son dos cosas distintas. Cuando estamos anclados con Jesús, que es nuestra esperanza, nuestras conductas responden de determinada manera y podemos esperar bien. Esa es nuestra ancla firme que nos lleva al lugar santísimo, al lugar del santuario, donde se resuelven las cosas como las resuelve Jesús. ¿Cómo estamos anclando nuestro matrimonio?
A veces yo leo algunas resoluciones matrimoniales para que se lleven mejor los matrimonios que da risa. En serio, yo digo, a veces ponen ejemplo como trata a tu cónyuge de llevarle el desayuno a la cama con un beso y una flor, y eso va a generar mejores endorfinas para arrancar la vida matrimonial de cada día. Y vos decís, ¿en serio? Que yo le llevo el desayuno a mi esposa, ¿eh? No está para corroborarlo, así que está buenísimo. Puedo mentir tranquilamente. Pero yo sé que al ratito, si la cosa no va bien, no vamos a solucionar grandes cosas. O los viajes de relax para mejorar el vínculo matrimonial. ¿En serio nuestra esperanza va a estar en resolverlo así? Mi matrimonio tiene que estar anclado con Jesús en el lugar santísimo. Matrimonios anclados a la presencia del Señor. Matrimonios anclados a la adoración, a la búsqueda de Dios. Esa es nuestra esperanza, Jesús. Jesús. ¿Con qué estamos anclando la crianza de nuestros hijos? Acá no me voy a meter porque yo no tengo autoridad todavía para hablar de estas cosas, pero ¿con qué lo estamos haciendo? ¿Con buenos pasatiempos? ¿Con a ver si están entretenidos? Lo estamos anclando con el buen consejo, con la palabra del Señor, orientándolos hacia la búsqueda de Dios. ¿Con qué estamos anclando la economía doméstica? Me parece que es otra cosa, ¿no? Pero ¿con qué anclamos la economía de casa? Nuestra esperanza de la economía de casa, la resolución económica de nuestra vida, ¿en qué está fundamentada? En a ver cómo obtengo más para tapar los huecos, para ver cuánto más de mi tiempo puedo gastar en productividad para entonces tener más economía y poder resolver las cosas, o en tomar buenas decisiones por una conducta porque mi vida está depositada en Jesús y está agarrada con Jesús a un lugar íntimo en el ser de Dios. Eso va a mejorar la economía de casa. Porque vamos a tomar decisiones santas con la economía. A veces pensamos que la santidad no tiene nada que ver con eso. Nos sometemos solamente a cuestiones morales, sexuales o de tiempos que le restamos al Señor. No, ojo, la economía tiene mucho que ver con eso. ¿Cuántos problemas hay en casa a veces porque se toman malas decisiones económicas? ¿Cuántos divorcios hay por estas cosas? ¿Cómo estamos anclando nuestra amistad? Nuestras amistades. ¿Cómo estamos anclando la vida de relación en estos diversos ámbitos? ¿Cómo lo estamos anclando? Donde está nuestra esperanza, ahí está nuestro corazón. Ahí está nuestro corazón. No tiene que ver solamente con el ancla, sino con el lugar a donde se ha anclado. El ancla es Jesús, nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Hermano, si tirás cualquier otra ancla, es un ancla vergonzosa. Si tirás otro ancla, es un ancla que da vergüenza. Pero nuestra ancla, nuestra esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Quiero graficarte el tema de que el Espíritu Santo se ha derramado con amor. El derramamiento tiene que ver con eso que va alcanzando, que se va ramificando, que va llegando. A los que les gusta limpiar bien, díganme si no funciona así, ¿viste? Esos lugares, esas esquinitas difíciles de llegar. Y vos querés barrer y la escoba no entra para ningún lado y llega un momento que decís, tengo que tirar agua. Es lo único que va a llegar hasta ahí porque se va derramando y va afectando hasta el último rincón del corazón y lo va transformando. Es esa nuestra esperanza. Una esperanza que no avergüenza porque está fundamentada en el amor de Dios que lo está afectando todo. Tiene que ver justamente con la santidad. Nuestra ancla no da vergüenza. Quiero que te quedes con esto. Tenés un ancla. Un ancla. Esa es la que te pertenece.
tengo un solo ancla. No hay otro ancla. Por más que tire muchas anclas, hay una que es la mía. Tengo una sola esperanza. Amén. Ponete de pie y terminamos hoy.